Vamos a ir al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, al capítulo 2 y versículos 12 y 13. Jeremías 2, versículos 12 y 13. Dice: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Dios había abandonado al Señor en favor de otras cosas. Y lo que es cierto es que siempre, hablando de elecciones, ¿verdad? Siempre tenemos que elegir. Cada día tenemos que elegir. Hoy has tenido que elegir qué ropa traías al culto. Has tenido que elegir quizá el desayuno que ibas a tomar, o yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Tenemos que elegir si estamos contentos o estamos tristes. Tenemos que elegir. Y desgraciadamente hay mucha gente que elige lo que no es correcto en lugar de elegir lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando alguien elige algo, tiene que dejar otras cosas, ¿verdad? Ayer estuvimos en una boda y los novios se han jurado amor eterno y han decidido no mirar a nadie más. Han tomado una decisión, pero esa decisión supone dejar otras cosas, ¿verdad? Renunciar a en favor de. Y siempre nos ocurre lo mismo. Cuando tomamos decisiones, nos comprometemos en algo y dejamos otras cosas de lado. ¿Por qué no podemos hacer todo? Y no podemos estar dedicados a una cosa si nos dedicamos a otra, ¿verdad? Y el profeta Jeremías decía: horrorizaros porque el pueblo, en lugar de elegir a Dios, ha elegido otra cosa. Han dejado a Dios de lado, han desechado a Dios y han elegido otra cosa. Renunciar a Dios. Hay mucha gente que dice: mira, no, Señor, no quiero saber nada contigo. Porque tú me exiges renunciar al mundo. ¿Verdad? Amén. Cuando decidimos por el Señor, estamos renunciando al mundo que nos rodea. Cuando elegimos el bien, renunciamos al mal. Cuando elegimos la luz, renunciamos a la oscuridad, ¿sí? Cuando elegimos la verdad, renunciamos a la mentira. Pero cuando elegimos la mentira, renunciamos a la verdad. Cuando elegimos la muerte, renunciamos a la vida, ¿verdad? Cuando elegimos el pecado, renunciamos a la santidad. Y eso es lo que dice que hizo el pueblo. Yo espero que nosotros no hagamos eso, sino que, Señor, no quiero renunciar a ti. Vengo de otro culto, ¿no? Y decía el hermano: qué terrible es estar un día fuera de la presencia de Dios. La canción esa que dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Mejor el Señor. ¿Y por qué algunos eligen lo que es peor en lugar de lo que es mejor? Que no te ocurra a ti, ¿verdad? Porque cuando tú eliges lo malo, desechas lo bueno. Y siempre estamos en esas elecciones, ¿no? Y por eso tenemos que aprender a renunciar. Y muchas veces el Evangelio no se predica desde la posición de la renuncia.
Hay personas que quieren todo. Quieren al Señor y quieren el mundo. Quieren la verdad y quieren la mentira. Quieren lo limpio y quieren lo sucio. Quieren la luz y la oscuridad. Y no podemos tener luz y oscuridad a la vez, ¿verdad? Bueno, hay quien dice todo a media luz. Hay, como decía la canción, ¿verdad? Mejor luz que oscuridad, ¿verdad? Mejor que se vean bien las cosas. Y nosotros tenemos que, sabiendo que tenemos que decidir, tenemos que aprender a renunciar también. No, ¿y por qué tengo que renunciar a lo que el mundo me ofrece? Porque el mundo te ofrece ¿qué? Engaño, destrucción y muerte. Dice en la carta de Santiago, en el capítulo 1, y versículos 19 al 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mi abuela solía decir, mi abuela se murió cuando yo tenía 7 años, pero solía decir, piensa mal y acertarás. La Biblia nos dice que pensemos bien. Y muchas veces está muy interiorizado eso del pensar mal. Es más fácil creernos una crítica de alguien que una alabanza, ¿verdad? Cuando alguien nos habla bien de alguien, dice, bueno, ¿por qué habla bien de este? No sé. ¿Qué quiere sacar de eso? La Biblia dice, al que se merece honra, démosle honra. Y sin embargo, cuando alguien te viene a criticar de otra persona, no sé qué le pasa al oído, se abre así, ¿verdad? Y dice, no, si a mí ya me parecía que esa persona no es de fiar, y te vienen con un mal pensamiento sobre alguien, enseguida te alineas con él. Y hay personas que siembran malicia alrededor. Y a veces tenemos la tentación de practicar esa malicia. Dice, no, el fuego se combate con fuego y tu maldad la voy a confrontar con mi maldad. Si tú eres malo, yo más. Y el Señor nos enseña a renunciar a la malicia. ¿Tienes malicia? ¿Tienes malicia? Sí. ¿Tenemos malicia? Sí, ¿no? Pues el Señor nos dice, no uses la malicia. No le pongas el palo en la rueda al hermano. No des ocasión de tropiezo. Me acuerdo cuando yo llegué a la comunidad, ¿no? Había un hermano que siempre pillaba a los chicos fumando. ¿Sabéis por qué? Porque él cuando iba por la calle, iba recogiendo colillas por la calle y luego se las sembraba a los chicos y estaba al tanto. Es decir, ponía el tropiezo y estaba al tanto, y cuando agarraban una colilla, ¡plam!, les pillaba. ¡Ah, te pillé! ¡Disciplina! Claro, no ayudaba a nadie a salir adelante. A mí no se me escapa ni uno. Digo, serás... ¿Qué estás pensando de esa persona? Serás perro, ¿verdad? No podemos edificar con malicia. Y es muy fácil. Nuestra naturaleza es una naturaleza que está viciada, que está caída, y es fácil participar de las cosas malas, ¿no? De la malicia. Y lo que dice el apóstol es que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia.
Y a veces cuando alguien se defiende con malas artes, ¿verdad? Y el Señor nos quiere enseñar, renuncia a eso. Renuncia a esas armas, porque son malas. Y esas son las armas que utiliza el diablo y el mundo. Ya, pero si él miente y yo digo la verdad, estoy en desventaja. ¿Qué? No. La verdad vence contra la mentira. Amén. Lo bueno vence contra lo malo. Mi hermano mayor solía, muy buena persona, ¿verdad? Él solía decir, los tramposos siempre pierden. Y no hagas trampas porque los tramposos siempre pierden. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo? Haz trampa. Trampea. Que es la única forma de ganar. Con trampas. Dice, no. Yo desecho las trampas en mi vida. Quiero que si tengo algo sea de ley, ¿verdad? ¿Qué os gustan más? ¿Las joyas auténticas o la bisutería? Lo auténtico. ¿Qué os gusta más? ¿La palabra de verdad? ¿O las mentirijillas? Nosotros tenemos hambre de la verdad, buscamos la verdad, por eso nos congregamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sabes que de la mentira, del engaño, no se saca nada bueno. Una vez un pastor nos decía en una ciudad, tener cuidado porque anda un engañador suelto por la ciudad. Y gracias por la noticia. ¿Cuántos engañadores andan alrededor nuestro? ¿Cuánta gente te quiere timar constantemente? Qué bueno que digas, mira, yo no quiero participar de aquello que es falso. Desecho la inmundicia, ¿verdad? Amén. Porque yo sé que lo verdadero y lo auténtico es lo que vale. ¿Y cómo podemos? Yo creo que es una de las formas de evangelismo más poderosas, que es que la gente te vea veraz. Cuando era Natanael que se acerca a Jesús y el Señor le dice, hombre, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¡Wow! Que la gente diga de ti eso, ¿verdad? No, mira, tú nunca vienes a intentar engañar, a aparentar lo que no eres, a ganarme con engaño. Y alguien dirá, ya, pero Pablo dice en una de sus cartas, os prendí con engaño. ¿Lo has leído? No, lee el contexto. Está haciendo un juego de palabras porque él dice, ¿cuál es el engaño del Señor? El señuelo para pescarte, sus lazos de amor. Y eso es lo que Pablo decía, os prendí con engaño, es decir, con un señuelo, con una red amorosa. Ese es el engaño que Dios utiliza, la verdad, el amor, la gracia, el perdón. Ese es lo que atrae, ¿verdad? ¿Sabéis que cuando alguien pesca, hay pesca al robo con engaño, usan moscas metálicas, ¿verdad? Que hacen brillo y llaman la atención de los peces que van allí y se quedan enganchados. Ese es un engaño. Pero cuando el engaño es verdad, cuando lo que te atrae es verdad, no hay engaño, ¿verdad? Por eso, cuando leas ese texto, di ya, pero el engaño de Pablo no era engaño, era algo que atraía de verdad.
dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, y versículos 1 y 2, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El Señor decía: ¿quién me redarguye de pecado? Decirme algo en lo que yo he cometido un error, en lo que he pecado. Nadie fue capaz de decir nada al Señor de eso, ¿verdad? Y Pablo decía lo mismo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Yo suelo contar, no sé si me habéis oído alguna vez, los hijos de Dios tenemos que ser unos sinvergüenzas. Y dice, ¿cómo? El concepto que tenemos de sinvergüenza es alguien que le da igual, hace cosas vergonzosas y le da igual. No. Sinvergüenzas que hacen cosas de las cuales no tienen que pasar ninguna vergüenza, porque son honrosas, ¿verdad? Qué bueno que hagamos cosas de honra, que realmente nos enorgullecen, nos hacen sentirnos satisfechos de lo que hacemos. Yo sé que hay quien miente y ha engañado a un montón de gente y se siente muy contento de engañar. Dices, ¿sabes lo que le pasará al engañador? Que vendrá otro que le engañe a él también, más engañador que él, y sufrirá las consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué bueno que sembremos áreas de confianza mutua, porque no nos engañamos los unos a los otros. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿verdad? Que cuando tú digas algo, la gente diga, este es una persona de verdad que cumple sus compromisos. Amén. Entonces dice, renunciamos a lo oculto. Cuando tú vayas a un lugar y te digan, no, esto es solamente para iniciados, esto es una verdad tan profunda que tú no la puedes recibir, sal corriendo de ese lugar. Porque el Evangelio es sencillo y claro. Jesús dijo en cierta ocasión, gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. De tal manera que cuando hay cosas demasiado difíciles y complicadas, eso no es Evangelio. El Evangelio es al pan, pan y al vino, vino. Las cosas son claras y la verdad no tiene lugar a dudas, ¿verdad? La verdad es lo que es y punto. Solamente hay posibilidad de perspectivas, ¿no? Pero la verdad es la que es, punto. Así que renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Vivamos sin vergüenza, haciendo lo que es correcto. Transmitiendo. El otro día estuve en una reunión y con una gente que no es creyente y me ha pasado varias veces. Dice, oye, ¿realmente habéis sido sinceros con nosotros? Y es que acostumbramos a andar con sinceridad, porque se llega más lejos con la verdad que con la mentira. Se llega más allá haciendo las cosas bien que haciéndolas mal. Lo detente mientras cobro es perder clientela, ¿verdad? Cuando tú haces chapuzas, la gente no está contenta contigo. Y cuando tú engañas a alguien, esa persona para la siguiente vez ya se ha puesto el escudo. Si se deja engañar la segunda, ya no es culpa tuya, es culpa suya.
que se deja engañar, ¿verdad? Y sin embargo, si vamos desechando la mentira, la gente nos va a tener por personas veraces. Y entonces va a poder recibir el Evangelio porque se cree lo que nosotros decimos. Por lo menos que digan, yo no me lo creo, pero sé que tú te lo estás creyendo, que eres sincero en lo que haces y en lo que dices. Amén. No andando con astucia. La astucia es una cualidad diabólica. La serpiente era la más astuta de todos los animales de la tierra, por eso lo utilizó Satanás, para tentar a Eva. Cuando Dios dice que todo era bueno, ni siquiera la serpiente tenía astucia, porque la astucia es mala. La sabiduría es buena, la astucia es mala. Seamos sabios. Y si tienes falta de sabiduría, pídesela al Señor, el cual sabe dar abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Amén. Dice, si tienes una Biblia de las Américas, te pone que seamos astutos como la serpiente. Por favor, no seas astuto como la serpiente. Porque la serpiente utiliza la astucia para engañar. Lo que dice el texto en la Reina Valera y en otros textos es prudente como la serpiente. Prudente, no astuto. Porque la prudencia sí es una cualidad que viene de Dios. La astucia no. Amén. Ni adulterando la palabra de Dios. Dice, bueno, es que yo tengo mi propia interpretación de la palabra. ¿Perdona? Así es como se crearon las sectas, de personas que hicieron su propia interpretación de la palabra, pero la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que es el Espíritu Santo el que trae. Y cuando es el Espíritu Santo, todas las personas que tienen la interpretación que da el Espíritu Santo tienen la misma interpretación. Amén. Así que no vale la... Y bueno, yo creo en el Evangelio a mi manera, como el cantante, ¿verdad? Como que a tu manera. Ten una vida de relación personal con Dios y actúa a su manera, no a la tuya, ¿verdad? Renunciando a adulterar la palabra de Dios, renunciando a la mentira, renunciando al oculto y vergonzoso, a la astucia. Dice Marcos capítulo 10 y versículos 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aparte él se lo creía, pero era un mentiroso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora le da la oportunidad de compartir sus bienes con los demás y dice, tararí que te vi. No amaba a los demás como a él mismo. No estaba dispuesto a renunciar. Y yo sé que a veces tenemos problemas para renunciar a lo malo. Pero a veces Dios nos pide renunciar a lo bueno. Y dice, Señor, ¿y por qué yo tengo que renunciar a lo bueno? Si eso es bueno, ¿por qué tengo que renunciar a eso? Porque a veces las cosas buenas te pueden hacer daño. Hay un proverbio que dice
que la mucha miel es mala. La miel es buena, pero la mucha miel es mala. De tal manera que si tú tomas mucha miel, ¿qué es lo que te va a pasar? Una hiperglucemia. Vas a tener un subidón de azúcar. No es buena la mucha miel. ¿Qué ocurre? Otro tipo de miel. Cuando la gente te alaba y te bendice mucho. Uno se sube, ¿verdad? Y dice, cuidado con los aplausos, porque te pueden llenar de orgullo, y el orgullo es malo, es peligroso. Cuando Dios te pide que renuncies a algo bueno, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Dijo, cualquiera que renuncie, padre, madre, tal, no sé qué, tendrá 100 veces más y la vida eterna. Es decir, la renuncia o la actitud de renuncia te lleva a la bendición. Hay un texto tremendo, ¿no?, que dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Mas si muere, llevará mucho fruto. El fruto viene por la renuncia. Siempre el fruto viene por la entrega, por la renuncia. Y a veces no recibimos más bendición porque no somos capaces de renunciar a la que Dios nos ha dado. Ya, pero Señor, si tú me lo has dado, ¿por qué? Abraham recibe el hijo de la promesa, Isaac, y pasados 14 años... el Señor le dice, Abraham, tengo un problema contigo. Que tu hijo te está impidiendo tener relación conmigo. Tienes que renunciar a tu hijo. Pero si es el hijo de la promesa, si tú me lo has dado, ¿cómo voy a renunciar a él? Tú verás. Y Abraham dijo, Señor, bueno, no entiendo nada, no sé por qué me estás pidiendo esto, pero voy a hacerte caso. Pues coge a tu hijo, coge el fuego, coge la leña y vete al monte que yo te diré y allí me lo sacrificas. Y por el camino va Isaac y le dice, Padre, llevamos el fuego, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, ¿y dónde está el sacrificio? Dios proveerá el sacrificio. Y cuando llega arriba le dice, el sacrificio eres tú. Dios quiere que te sacrifique. Y cuando él levanta su mano para matar a su hijo, el Señor le dice, detén, porque has renunciado ya en tu corazón a tu hijo. Eso es lo que yo quería, que no ocupe él el primer lugar en tu corazón. Entonces, a veces hay cosas que Dios nos ha dado, dones, ministerio, hijos, yo que sé, tantas cosas. Y llega un día en que el Señor te dice, tengo un problema contigo, porque eso que te he dado está llenando tu corazón más que yo. Y entonces te dice, renuncia. Tenemos que aprender a renunciar. Señor, tómanos en serio, pero estar dispuestos a renunciar. Y yo sé que muchas veces los llamados que Dios hace quedan sin respuesta porque tiene que haber una renuncia para poder ir adelante en el llamado de Dios, ¿verdad? Y todo crecimiento en nuestra vida acarrea una renuncia. Para tener tienes que dejar. Dios nos aumenta el tamaño del recipiente, pero somos un recipiente, si está lleno hay que vaciarlo para que se llene del Señor, ¿verdad?
Entonces el Señor nos quiere enseñar a renunciar. Y este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y es curioso que las posesiones son para que tú las poseas, pero las posesiones terminan poseyendo a las personas. Cuando tú amas aquello que tienes y lo guardas y lo valoras y lo potencias, y luego viene el Señor y te dice que renuncies a ello, y dice, anda, pero es que aquí se me va la mitad de mi vida. Es que, ¿cómo me pides esto? Para darte algo mejor, tienes que renunciar a lo peor. Y el Señor nos quiere enseñar a aprender a renunciar. Si te tengo a ti, no. Lo tengo todo, ¿no? No necesito más. Y qué bueno que podamos ir delante del Señor y decirle, Señor, tengo cosas pegadas en mi corazón. Hay cosas como si fueran sanguijuelas que se nos pegan y nos roban la vida. Señor, yo quiero tener un corazón íntegro para ti. No sé si hay alguien así. Amén. Porque Dios busca integridad en nuestro corazón. Fijaros, David, según el Señor, era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y cometió errores, hizo cosas mal, pero cuando se confrontaba con el Señor, él estaba desnudo delante de Dios. Y ese era el gran privilegio de David, ¿verdad? Que podía ser restaurado porque él no andaba contra picheos con Dios. Señor, viene mi hijo a robarme el reino. El reino no está en el centro de mi corazón. Si tú quieres que yo mantenga el reino, tú me lo tienes que volver a dar. Yo no voy a pelear contra mi hijo. Y él se marcha. Y el Señor le da la victoria, entonces vuelve. Porque el Señor le ha vuelto a dar aquello a lo que él ha renunciado. Los 24 ancianos de Apocalipsis, los 24 ancianos de Apocalipsis, cada vez que van a adorar al Señor, ¿qué es lo que hacen? Echan sus coronas a los pies del Señor. Echar la corona a los pies del Señor es renunciar a la posición, ¿verdad?, de autoridad. Y la siguiente vez, ¿qué ocurre? Otra vez tienen que quitarse la corona. ¿Por qué? Porque el Señor se la restaura. Porque si tú dejas la corona una vez, la segunda vez ya no la tienes. Tiene que volver el Señor a restaurar. Cada vez que suena la alabanza, los 24 ancianos se postran delante del Señor y rinden sus coronas hacia Dios, porque son aquellos que han aprendido a renunciar a lo que Dios les ha dado. Amén. Oye, no vengas a menudo por aquí, que nos tocas las narices, ¿no? Se fue triste y entonces el Señor dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Qué difícil que el que se agarra a aquello que tiene pueda estar dispuesto a renunciar para que Dios lo bendiga. En la carta a Tito, en el capítulo 2 y versículos 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El egoísmo humano impide el desarrollo de la obra de Dios. Y por eso dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? El pecado es impiedad, claro, porque surge desde el egoísmo. Uno es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia, cuando quiere sacar un beneficio de lo que va a hacer, ¿verdad? La impiedad es mirar a otro lado cuando ves a tu hermano en dificultad. No ser piadoso con él, no ponerse a la altura de su problema. Renunciar a la impiedad es estar dispuesto a que el hermano te moleste con sus problemas y estar dispuesto a echarle una mano. Y a los deseos mundanos, ¿qué ofrece el mundo? ¿Qué ofrece el mundo? Aire acondicionado, buenas playas, barcos, chalés, buenas comidas. Como dice el refrán, de las buenas comidas o de las buenas cenas que están las sepulturas llenas, ¿no? El austero vive más que el que come mucho, ¿verdad? ¿Y el mundo qué es lo que ofrece? Vanidad, vanidad y vanidad. Y Dios nos ofrece la vida eterna, su gracia, su presencia, nos da la capacidad de poder disfrutar de lo que somos y de lo que hacemos. Y el mundo sigue ofreciéndonos cosas. Y Dios está buscando un pueblo dispuesto para hacer su voluntad, capaz de renunciar a sus privilegios en beneficio de otros. De hecho, voy a terminar con un texto en Filipenses 2, versículos 5 al 9, que es, de alguna forma el paradigma del Evangelio, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El sentir del servicio y de la entrega a los demás. Ayer hubo personas que están aquí que estuvieron de fiesta, de boda, y otros estuvieron sirviendo. Y hay aquí personas que estuvieron sirviendo en la boda y que hoy han venido a seguir sirviendo. Pero que no se nos olvide nunca que esa es la posición de los hijos de Dios, que es el ejemplo de Jesús y es el lugar de los discípulos de Jesucristo, el servicio. Y Dios nos ha dado gente con unos dones tremendos que benefician a todos cuando todos estamos dispuestos a servirnos unos a otros. Pero Jesús mismo se despojó de sí mismo, se despojó de su realeza, de su dignidad, para servirnos. Y el apóstol decía, haya en vosotros este sentir de despojo, de renuncia, de entrega. En el primer congreso de remar, yo tenía mi alianza de oro
y se nos retó a despojarnos del oro. Ahora este anillo es de plata, vale menos que una hamburguesa. Bueno, cuesta menos que una hamburguesa. Y yo agarré así mi anillo y vi que me costaba sacármelo. De alguna manera, parte de mi corazón estaba puesto ahí, con lo cual lo saqué con más rabia. No puede ser que eso me domine, y lo di en la ofrenda. Durante muchos años estuvimos sin anillo, pero dices, bueno, es una manifestación de un compromiso, ¿verdad? Ya te digo, en un aniversario de boda, en lugar de tomarnos una hamburguesa, nos compramos un anillo de plata. Pero cuando yo vi que había un enganche a algo, dije, no puede ser. No puede ser que mi corazón se le peguen estas cosas que se nos pegan por el camino. Y yo no sé si el Señor está hablando a alguien hoy, pero qué bueno que tú le digas al Señor, Señor, limpia mi corazón de todo aquello que me rodea. Porque hay muchas cosas a las cuales me ato y me terminan poseyendo, y yo quiero ser libre para poder ser capaz de renunciar. Si hace falta, si Dios me lo pide, qué bueno que pueda desprenderme de aquello que amo. Porque, como dice otro texto bíblico, pensé que lo había apuntado, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay cosas que el Señor permite que tengamos del mundo y disfrutemos de ellas, pero que no se pegue en nuestro corazón. Y que si mañana tengo que dejarlo, ahí está, Señor, a tu disposición, porque estoy a la orden de lo que me digas. Eso significa entregar tu vida a Jesús. Conscientes de que cualquier cosa que Dios nos pida va a ser porque quiere librarnos de algo o quiere aumentarnos la bendición. Amén. Vamos a orar. Señor, yo sé que muchas veces no nos gusta la palabra renuncia, pero queremos tener un corazón dispuestos a renunciar. Incluso aquello que tú nos das. Por supuesto, hoy queremos renunciar a todo lo vergonzoso, a todo lo oculto, a toda astucia, a toda malicia. Pero también estar dispuestos a renunciar a todo lo bueno que traes en nuestra vida. Gracias por los dones, por el mover de tu Espíritu, por los frutos. Pero si tenemos que renunciar a aquello que es de tu gracia para nuestras vidas, que podamos estar dispuestos. Queremos amarte a ti más que a las cosas que nos das. Señor, pedirte perdón por ensombrecer muchas veces nuestra relación contigo y danos la gracia de poder estar dispuestos a la renuncia, como estuvo Abraham dispuesto a renunciar a su hijo Isaac, que podamos tener esa gracia en aquello que nos pidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.